técnico postventa, que lo entendemos como tan importante como las impresoras, porque nuestros clientes usan las impresoras para trabajar, no son juguetes, entonces son máquinas, herramientas que hay que dar un soporte postventa de excelencia. También damos servicio de impresión 3D, nosotros tenemos una granja de impresoras a disposición de nuestros clientes y brindamos el servicio de manufactura sin cantidades mínimas y en cuestión de horas / días podemos fabricar piezas a pedido. También damos servicios de preimplementación y consultoría, es decir, compartimos nuestro conocimiento en industrias, en cómo implementar para que tengan la mejor experiencia y el mejor retorno de la inversión. Y además damos entrenamiento y capacitación para la operación de las máquinas y de la tecnología. Somos socios y representantes de las marcas más importantes a nivel mundial de impresoras de escritorio industriales, como Formlabs de Estados Unidos, Ultimaker de Holanda, Sortrax de Polonia. Somos partner de Signova, una empresa de España que se dedica también a la implementación, como nosotros, de la manufactura aditiva. Las marcas BCN 3D y BASF también las representamos, BASF para materiales de técnicos e ingeniería, y BCN 3D para impresoras de alto desempeño. Y también vendemos escáneres Shining 3D, escáneres 3D de muy, muy bajo costo y altísimo desempeño, e impresoras nacionales de la marca Trideo, fabricadas localmente. En estos años hemos cultivado relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Estamos muy contentos de que confíen en nosotros, empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, desde pymes muy pequeñas, que capaz que solamente nos contratan un servicio de impresión, hasta empresas, bueno, del tamaño de Honeywell, de tamaño o de los rubros de energía, automotrices, alimentos y bebidas, mecanizados, aluminios, bueno, de rubros tan disímiles como, no sé, plantas de Atucha 1 y 2 en la parte de robótica, hasta laboratorios y empresas de medicina o de electromedicina. Realmente las industrias son amplísimas, tenemos de hecho una división específica para odontología, pero nuestro ADN principal es industrial. Nosotros venimos del trabajo en ingeniería, en mejora de procesos y en industrias, entonces esto es también un poco este ADN industrial es algo que compartimos con ustedes y por lo cual también estamos muy contentos de poder estar dando esta charla a ustedes. Jero, si querés te paso la palabra para que sigas vos con la presentación. Dale, dale, gracias, Fede. Bueno, de nuestra parte, nosotros somos el Centro Tecnológico de Arteaga. Dependemos directamente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de ADIMRA. En la ciudad de Córdoba hay alrededor de 300 empresas metalúrgicas que aportan para poder tener el beneficio de tener un centro tecnológico donde pueden encontrar servicios de innovación, de fabricación digital, de medición, de desarrollo y de capacitación. También damos servicios a las empresas que no son socias, estamos abiertos a cualquier persona, cualquier organización que nos necesite. Y en cuanto a impresión 3D, nosotros fuimos los primeros en tener una impresora 3D industrial en Córdoba, ya hace unos 7 años que damos servicio a la industria. Entonces tenemos mucha experiencia en aplicar esta tecnología a distintos usos, a distintas formas de aprovecharla y de encontrar nuevos usos todo el tiempo para esta tecnología en la industria. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes ahora. Así que, si querés, pasamos a la siguiente. Perfecto. Bueno, hechas las presentaciones y un poco ampliando también lo que comentabas, Elizabeth, estamos atentos a las preguntas. Yo obviamente voy a estar dando la exposición y Jerónimo también va a compartir algunos casos. Ahí vamos a hacer un poco un ping-pong y vamos a estar compartiendo y charlando sobre las aplicaciones, que creo que es la parte más jugosa de la charla. De todas maneras, bueno, pueden preguntar. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final, pero si quieren ir preguntándonos en el chat,
lo podemos hacer. Acá también agrego que nos está acompañando el ingeniero Damián Garayalde, que es gerente de operaciones de Dornero 3DX, y también el encargado y el que lidera el servicio de impresión 3D. Así que bueno, también si llegan a tener alguna duda sobre eso, nos pueden consultar. Vamos a comenzar contándoles qué es la fabricación aditiva. Posiblemente muchos de ustedes ya lo sepan. Es una tecnología de fabricación en donde se agrega material capa a capa en el lugar donde se necesita hasta que tengamos la pieza o la morfología deseada, ¿sí? A diferencia del mecanizado, donde estamos restando material, que sería una tecnología sustractiva, o en un conformado, en donde necesitamos un molde. Bueno, acá no necesitamos un molde y agregamos material solamente en donde se necesita, con lo cual es una tecnología de fabricación muy eficiente, primero en el uso del material, también en el uso de la energía, porque realmente usamos muy poca energía para la fabricación, y con libertades y beneficios múltiples que los vamos a contar y que son muy disruptivos, si se quiere, ¿no? Ahora, por más disruptivo que sea, y nosotros también conociendo herramientas tradicionales de la industria, nosotros decimos siempre, la impresión 3D o la manufactura aditiva no es una tecnología sustitutiva, es una tecnología complementaria, es decir, que potencia lo que nosotros podíamos hacer hasta ahora, pero no viene a reemplazar necesariamente a otras tecnologías. De hecho, nosotros tenemos clientes que son matriceros, clientes que dan servicio de mecanizado, y nos decían, che, pero con esta máquina ahora yo desaparezco, o al revés, me cambio todas las máquinas por máquinas aditivas, y no necesariamente. Son tecnologías complementarias. Obviamente hay cosas que se pueden hacer en impresión 3D que con otras tecnologías no se pueden hacer. Ahora, si yo necesito piezas metálicas relativamente fáciles de mecanizar, y que mis máquinas de mecanizado lo pueden resolver sin problemas, posiblemente siga siendo y va a seguir siendo una tecnología muy potente, y lo es el mecanizado, y que la impresión 3D no va a reemplazar. De la misma manera, la inyección o cualquier proceso de conformado, cuando necesitamos miles y miles de piezas que son todas iguales, es muy probable que la inyección le gane, y le gane por lejos, a la impresión 3D. De todas maneras, hay casos en donde se complementan, y se complementan muy bien. Un caso que a mí me gusta nombrar, especialmente ahora en situación de pandemia, es el caso de las máscaras para protección de COVID-19. Nosotros, cuando empezó la pandemia, no se conseguían en ningún lado, ustedes lo saben, y esas máscaras son relevantes tanto para el personal de salud como para el público en general. Y claro, bueno, enseguida, de hecho estamos en contacto con muchos clientes que son matriceros, o que pueden, o son plastiqueros y pueden inyectar, y empezaron a desarrollar enseguida las matrices, y de hecho hubo matrices que se pusieron operativas en tiempo récord. Cuando digo en tiempo récord, que a las 6 semanas o un poquito más ya estaban en máquina, digamos, aplaudiendo piezas. Pero en esas 6 semanas, con las impresoras 3D, a nivel nacional, acá en Argentina, nosotros somos socios de la Cámara Argentina de Impresión 3D, no tenemos el número exacto, pero calculamos que se pudieron haber fabricado cerca de 50.000 máscaras para COVID-19 con impresión 3D. O sea, la lámina de acetato es un agregado que simplemente se corta y se agrega, pero la visera que sostiene esa lámina de acetato impresa en 3D dio respuesta a una demanda muy grande en situación de crisis y de cambio. Y esto es algo que nos gusta decir también, que obviamente hoy en la farmacia se consiguen las inyectadas a mucho menor costo, y en algunos casos de mucha mejor calidad. Pero la situación de cambio continuo es algo que incluso en el mercado, ya saliendo de la situación de pandemia, nuevos productos, nuevos desafíos, cambios en las líneas, cambios en los clientes, y cambios que vemos en el consumo a nivel mundial, y también de la personalización en masa, que posiblemente tarde un poquito más en llegar acá a Argentina, pero ya está empezando a pasar, y toda digamos, la tendencia de la industria 4.0, la impresión 3D es una tecnología que sí o sí va a estar en nuestra herramienta de trabajo
de los ingenieros, de los técnicos y de los que fabricamos piezas. Déjame comentarte algo, Sí, Fede. En esto que estabas comparando el mecanizado con la impresión 3D, bueno, yo hago el comentario de que nosotros además de impresoras 3D tenemos centros de mecanizado y entonces ante una necesidad tenemos para elegir cuál de los dos usamos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo usamos los dos, siempre usamos los dos. La diferencia por ahí, para los que nos están escuchando, la gran diferencia es que un mecanizado tiene sentido cuando hay pocas operaciones. O sea, mientras más operaciones, más complejo y más caro termina siendo el servicio. A la impresora 3D no le importa qué tan compleja sea la pieza. A la impresora 3D le importa el material que hace falta para agregar, nada más. Así que esa es la gran diferencia. Y cuanto vos me mencionabas el caso de las máscaras, fue interesante porque nosotros también participamos. Apenas empezó la pandemia, la necesidad era inmediata y hacer una matriz y mandar a inyectar es un proceso que tarda por lo menos 2 semanas, pero si es que estás muy apurado lo haces en 2 semanas. Pero, de hecho, hicimos las dos cosas. Imprimimos máscaras hasta que tuvimos la matriz y llegamos a hacer unas 500 máscaras por semana hasta que llegamos a tener la matriz. Con la matriz ya podíamos hacer 100 máscaras por día más o menos. Pero bueno, ese espacio temporal de apenas empezó la emergencia lo cubrimos con impresión 3D. está buenísimo esto que contás porque yo te lo cuento no tanto de la teoría, pero que ustedes lo hayan vivido y también que ustedes, digamos, tengan las tecnologías este, al alcance de la mano en los dos casos, porque nosotros solo damos servicio de impresión 3D, no damos servicio de mecanizado ni obviamente de inyección. Está buenísimo que estemos validando esto que decimos porque es una tendencia que vemos en el mundo. Entonces es una herramienta más en la caja de herramientas del que fabrica. Así lo entendemos y que obviamente hay que entender, ¿no? Tiene sus características, ¿no? Y bueno, tiene sus ventajas. Alguna de las ventajas es ahorrar tiempo y costos en los procesos productivos, especialmente cuando hay un proceso de diseño, por ejemplo. Podemos tener prototipos, que obviamente el prototipo fue siempre uno de los primeros usos de la impresión 3D. Tenemos en cuestión de horas una pieza en la mano que acabamos de diseñar y es una pieza única. Y las iteraciones de diseño y la puesta en el mercado del producto que estamos diseñando se reduce de meses a semanas normalmente, ¿sí? Además también si tenemos nuestra propia impresora 3D, dependemos menos de proveedores externos y hoy una de las buenas noticias también que estamos trayendo es que existen ahora en el mercado impresoras 3D muy accesibles para comprar, que no hay que, digamos, no hay que empeñar media fábrica para comprar una máquina, que además hay que ver si tiene sentido comprarla. Hoy tenemos equipos de escritorio muy fáciles de usar y de mucha potencia y realmente muy accesibles. También nos permite hacer modificaciones puntuales en algunas piezas sin necesidad de modificar nada de matricería ni de programas de nada, porque realmente simplemente cambiar el archivo 3D que sacamos de nuestro software de modelado, SolidWorks, Inventor, CATIA, Rhino, el que tengan, lo exportan un archivo 3D en formato STL, todas las máquinas funcionan igual y la máquina lee ese archivo e inmediatamente se pone a fabricar una versión distinta de lo que ustedes hayan definido. Y además, obviamente, todo lo que es costos logísticos, ¿no? Que a veces no solo son los costos, sino también los tiempos, mucho más ahora en pandemia. También otra de las ventajas es la personalización que nos permite en nuestras herramientas especiales, en nuestros jigs, en utilaje, en cualquier dispositivo que necesitemos fabricar, lo podemos hacer totalmente a medida. Y a mí me gusta decir que la impresión 3D mezcla lo que, bueno, cualquier fabricación digital, ¿no? Pero en principio la impresión 3D, por lo simple que es realmente, mezcla todo lo artesanal con lo industrial, porque podemos fabricar una pieza única que antes capaz que teníamos que hacerlo realmente de una manera artesanal o haciendo un modelo y después ese modelo convirtiéndolo a un negativo y después, bueno, con distintas técnicas
pero era una pieza irreproducible después, porque era una pieza única fabricada artesanalmente a mano. Nosotros podemos hacer algo personalizado, incluso con geometrías muy complejas, que para un mecanizado sería imposible en muchos casos, y con muchos materiales disponibles, pero hacer una pieza única, pero reproducible. Porque si después queremos otra exactamente igual, apretamos un botón en la impresora y sacamos otra, ¿sí? Entonces tenemos lo bueno de los dos mundos, de lo artesanal y de lo industrial. Hoy la verdad que la variedad de materiales, hablar de materiales daría para varias charlas más, les puedo asegurar, porque hoy tenemos una biblioteca de materiales tanto importados como nacionales. Tenemos un par de fábricas argentinas de muy buena calidad de materiales. Bueno, da para hablar. Después votaremos cuáles son los temas de las próximas charlas también. Seguro materiales puede ser algo que está disponible porque tenemos mucho para decir sobre eso. Así que bueno, ventajas hay muchísimas. Ahora concretamente, ¿qué soluciones hoy se están utilizando en el mundo y en Argentina? Bueno, ya dijimos, prototipado es una de los lugares comunes y no vamos a ampliar en eso, tener en cuestión de horas una pieza que puede ser solo conceptual, como también funcional, si tenemos un material que lo permita, o, y acá algo de las cosas más interesantes y una de las buenas noticias también, es poder hacer piezas finales, tanto para preseries como repuestos o como pequeñas tiradas de producto final, ¿sí? Dentro de lo que son piezas finales, incluimos también cualquier accesorio de robótica, grippers, morsas, morsetas, o alguna parte de una automatización. Mantenimiento industrial, a ver, esto está también sucediendo en el mundo, pero especialmente en Argentina. Si nosotros tenemos repuestos que tenemos que importar, la sustitución en una importación tiene además un valor mucho más grande porque reducimos todos los tiempos y burocracia de una importación, los fletes internacionales, la aduana, el banco, bueno, una serie de cosas que ustedes conocerán para fabricar nuestros propios repuestos en cuestión de horas, y esto es una realidad. También en sistemas de seguridad industrial personalizados, en donde, bueno, cada máquina es diferente, cada planta, cada industria es diferente y puede necesitar cosas personalizadas para la seguridad. Acá vemos un caso de John Deere, en donde esta pieza blanca les reduce los riesgos laborales y los riesgos para las personas. Bueno, para producción, dispositivos de muchos tipos, alineadores, guías, jigs, bueno, lo que se les ocurra. Justo recién estábamos cortando con una cervecería muy importante de Argentina que ya tienen implementados patrones para identificar alineación de etiquetas, un caso parecido al que vemos acá, que es una camioneta de Ford. Dispositivos de control, galgas, esta galga que sería una galga pasa no pasa, un dispositivo pasa no pasa para industria automotriz, se imprime en cuestión de horas con unas tolerancias excelentes y se puede imprimir en material nacional por aproximadamente 50 pesos de material nacional. Utilaje para máquinas de medir, piezas que son difíciles de sostener en una máquina o que se pueden rayar. Tenemos materiales flexibles y materiales elásticos que llegan a los 50 YoRA, o sea, materiales realmente muy, muy blandos. De hecho, en la industria automotriz se usa mucho. Tenemos un cliente, por ejemplo, que inyecta y pinta paragolpes para terminales, provisión directa a terminales, y los soportes del paragolpe ya pintado los imprimen en 3D con una resina de una dureza muy, muy baja, porque imagínense que ya un paragolpe pintado hay que ser súper, súper cuidadoso. Esto ya está implementado en Argentina. Bueno, moldes prototipo, especialmente para termoformado, también puede ser para inyección, un poquito más complejo, pero totalmente viable. Herramientas de trabajo, herramientas personalizadas que reducen los tiempos de ciclo. Acá hay también la impresión 3D es una herramienta de la mejora continua, es una herramienta de Kaizen, es una herramienta de la búsqueda de la excelencia, de mejora de la productividad. Bueno, se apalanca en muchas de las técnicas de mejora del desempeño y de la mejora de la productividad y la competitividad.
Piezas de máquinas y piezas para conformado. De hecho, en este momento, en la fábrica de aviones de ahí de Córdoba, tienen la posibilidad de fabricarse ellos piezas para doblado de chapa y totalmente operativo. Y bueno, se puede usar para muchas otras aplicaciones. Sé que capaz que no es la especialidad de ustedes, pero a mí siempre me gusta contarlo porque esto ayuda a difundir. Y en medicina hay unas aplicaciones que son asombrosamente buenas porque reducen los tiempos de cirugía, mejoran la experiencia del paciente, reducen los riesgos quirúrgicos. Bueno, la planificación quirúrgica 3D es una de las grandes aplicaciones. Y después, hablando también esto ya de industria 4.0 y productos personalizados, piezas finales a medida de los clientes se están fabricando hoy por impresión 3D. Y bueno, cualquier otro tipo y piezas finales para modelos conceptuales o muestras o regalos. Hay casos de regalos empresariales también que se han hecho personalizados por impresión 3D y muchas veces en tiempo récord, porque realmente hoy el costo es muy, muy accesible. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Quieren preguntarnos? A ver, voy a mirar el chat. Buenas tardes. Ahí, perdón, no había visto eso. Se sigue sumando gente. Bueno, si no tienen alguna pregunta ahora, seguimos y después nos pueden preguntar más adelante. Vamos a avanzar con Fede, los si querés te casos. comento básicamente de todos estos casos de uso que vos mencionabas. Te cuento que nosotros en principio, como te decía, fuimos de los primeros en tener una impresora 3D y la intención inicial era hacer prototipos. Nosotros queríamos que las industrias de Córdoba se animen a desarrollar productos. Hay muchas industrias de Córdoba que se dedican a fabricar lo que la terminal automotriz necesita. No desarrollan sus Exacto. propios productos ni sus propias piezas. Entonces lo que queríamos era que se animen a hacer algo propio porque la demanda de automóviles es muy variable. Había épocas en las que estaban con la fábrica full haciendo piezas para autos y otras épocas en que estaban con la fábrica parada. Entonces, en esos momentos con fábrica parada, que fabriquen otras cosas, ¿sí? Bueno, esa era la intención inicial. Para eso estaba la impresora 3D, para desarrollar, para diseñar. Lo que terminó pasando fue que encontramos una gama de demandas que no nos esperábamos, de 1000 aplicaciones que ni nos imaginábamos, en un montón de ámbitos diferentes, incluido el de la medicina que vos también comentabas. Lo hemos hecho un par de veces, después ya lo derivamos a otras empresas socias que se dedican específicamente a lo que es medicina, pero en un momento lo llegamos a hacer. Pero sí, las aplicaciones siempre superan lo que uno se imagina. Sí, es realmente así y de hecho nos pasa con la mayoría de nuestros clientes, si no decir de todos nuestros clientes industriales, que bueno, obviamente siempre la decisión de incorporar la tecnología es una decisión que no es de las más fáciles porque es una tecnología tan nueva y tan distinta que hay mucha duda siempre y nosotros lo entendemos, hay mucha incertidumbre o tanto un dueño de una pyme como un gerente de una empresa dice, che, pero esto realmente va a servir, está bien esta inversión. Bueno, siempre hay mucha duda sobre eso. Cuando superan esa etapa y si obviamente si están bien asesorados y compran un equipo adecuado, en general se ha justificado, digamos, la inversión por una o dos aplicaciones y no pasan 2 o 3 semanas que la lista de aplicaciones que encuentran dentro de esa empresa se multiplica por 10 o por 20. De hecho, en la mayoría de los casos de nuestros últimos años, ¿no? Porque seguimos siendo una empresa joven, ¿no? Hemos vendido las primeras impresoras y las segundas o las terceras llegan enseguida, porque realmente, como les pasó a ustedes, muchas veces, bueno, se justifica la inversión o se busca un uso de la máquina y después aparecen muchísimas aplicaciones más. Y bueno, ahí también nosotros nos complementamos con el servicio de impresión, que ya también comentaba, que
creo que les pasa a ustedes también. A veces una buena solución también puede ser contratar el servicio. De todas maneras, nosotros entendemos que el máximo potencial de la tecnología se consigue teniendo un equipo de bajo costo de escritorio, porque incluso después sirve para poder tomar mejores decisiones de si tercerizar un servicio de impresión o no. Porque de hecho nosotros tenemos clientes que no tienen impresoras y entonces no saben bien lo que están haciendo cuando nos tercerizan un servicio de impresión. En los casos de clientes que sí tienen impresoras, ellos ya pueden tomar decisiones más inteligentes. Dicen, che, mira, esta pieza que yo la puedo hacer en 4 horas y necesito una sola, me la fabrico yo enseguida, en el día. Y estas que necesito 50 dispositivos y que son, no tengo justo la impresora, o porque la impresora es más grande, o porque necesito una impresora más compleja para hacerlo, listo, tercerizo el servicio de impresión. Pero teniendo ya internamente la experiencia de la manufactura aditiva, ya en general son profesionales mucho más experimentados y calificados. Entonces nosotros también estamos contentos cuando pasa eso, porque sabemos que si una decisión de compra está bien realizada, seguramente es una máquina que se va a pagar sola. Tenemos clientes que se han pagado solas una máquina con 2 o 3 impresiones, ¿no? Es realmente así porque, bueno, obviamente no son, son máquinas muy accesibles, ¿no? Pero no son máquinas de juguete. Yo ahí después voy, si quieren, después vamos a hablar de máquinas también. Bien, bueno, vamos para adelante con los casos. Acá vamos a compartir algunos, los comparto yo, otros los comparte Jerónimo. Este es un caso concretamente de Ford. Acá, bueno, Ford tiene ya todo un recorrido con la utilización en la línea de herramientas de trabajo. También algunos proveedores de Ford en Argentina ya lo tienen incorporado y son clientes nuestros, que por cuestiones de confidencialidad no podemos compartir más información. Básicamente, ¿en qué los benefició a Ford la incorporación de la fabricación aditiva? Menor tiempo de obtención de las herramientas y de estos dispositivos, menor costo, mejores herramientas en cuanto a la ergonomía y al peso para los operarios. O sea, en la impresión 3D podemos fabricar piezas huecas o semihuecas y ser más inteligentes en eso, y además facilitar la innovación, porque la posibilidad de fabricar piezas en el día o en cuestión de días, en el peor de los casos, acá concretamente se pasó del mecanizado que tardaba 2 semanas a la impresión 3D que tardaba 3 días, y de costos de 1.500 euros a 350 euros de todo este herramental. Nos animamos a probar, porque si sale más barato y lo conseguimos en cuestión de horas o días, no tenemos que conseguir o animarnos tanto o juntar coraje para hacer un cambio. Podemos probar, y la posibilidad de hacer pruebas y error son baratas, entonces, y rápidas. Entonces también facilita la innovación. Este caso, ¿querés compartirlo vos, Jero? Sí, este caso es bien interesante. Es básicamente un calibre pasa no pasa. Un cliente que es una autopartista tenía una máquina que era dobladora de caños CNC, tenía una variedad importante de productos que salían de esa máquina y necesitaban hacer un control de calidad rápido de las piezas, hacer básicamente es un pasa no pasa de forma, digamos. Lo que hicimos nosotros fue esto, imprimir estos bloques, eh, como verán, son voluminosos, lo que significa que si lo hubiesen hecho en metal mecanizado hubiese salido caro por el simple material, más las operaciones que hacen falta, porque son todas geometrías curvas, eso encarece bastante. Y lo que el cliente consiguió fue tener toda la gama de calibres pasa no pasa para los caños que necesitaba controlar, que además son livianos y económicos. Y bueno, tal vez alguno se pregunte, ¿un calibre impreso? ¿Puedo confiar en un calibre impreso? ¿Qué tan preciso es? ¿Cómo hago para estar seguro de que una pieza que encaja en esto que imprimí es una pieza buena? Bueno, nosotros acá en el centro también tenemos un laboratorio de metrología con una máquina de medir por coordenadas, y cuando entregamos este tipo de trabajo los entregamos con un certificado de incertidumbre para saber si le sirve o no al cliente, ¿no?
Hay una regla tácita en la metrología, que es que si tu pieza tiene una tolerancia X, necesitas una incertidumbre de 10X, o sea, 10 veces mayor, 10 veces menor, perdón, para saber que lo que estás usando es bueno. Y bueno, depende de cada pieza, ¿no? Depende de qué tolerancia necesites para tu pieza en particular. Hay distintas tecnologías de impresión que pueden alcanzar esa incertidumbre. Lo importante es que nosotros, además, entregamos el certificado de metrología, que a partir del año que viene también va a estar respaldado por el INTI, porque vamos a ser parte de la red del Servicio Argentino de Calibraciones. Entonces van a tener la trazabilidad garantizada. Y bueno, además, la reducción de costo, ¿no? Es muchísimo más barato hacer esto. Así que ese es un caso bastante interesante para los que tengan que hacer en sus procesos algún tipo de control rápido de piezas con una geometría complicada. Esta es una buena opción para que tengan en cuenta. Sí, este caso está buenísimo. Yo agrego en general ¿Pasamos, Fede? en tecnologías de filamento, de FDM, en general, para que tengan una referencia, las tolerancias que estamos manejando son de más o menos entre 1 y 2 décimas. Puede ser que esté más ajustado, pero es la situación más conservadora, digamos, sería entre 1 y 2 décimas. Y en tecnología de estereolitografía, Sí. que es resina láser, Uh-huh. mucho más probable que estemos adentro de la décima. Eso siempre depende de la morfología de la pieza, del tamaño de la pieza, obviamente, y del tipo de material que utilicemos. Hay materiales que tienen más dilatación y contracción o deformación en el proceso de impresión y otros que menos. Pero en general, para que tengan una referencia de equipos de escritorio de bajo costo, cuando estamos hablando de equipos de escritorio de bajo costo, estamos hablando de equipos de menos de $10.000, estamos alrededor de la 1 o 2 décimas más o menos en piezas de 200 por 200 por 200 milímetros. Nuevamente esto dependiendo de la pieza, dependiendo del material y dependiendo del tamaño. Otro método, Fede, te cuento, que usamos a veces es imprimir con un sobreespesor, un sobrematerial, y después hacer un mecanizado solamente de lo mínimo indispensable para llegar a tolerancia a lo que necesitemos. Si es que las tolerancias lo ameritan, si es que realmente es una pieza muy exigida. Sí, exacto. Nosotros también lo hacemos, o nuestros clientes también lo hacen, o por ejemplo alguna rectificación de algún agujero o de una cota crítica, porque no necesariamente tiene que tener toda la pieza la misma tolerancia. Si hay una cota crítica, tenemos hay materiales mecanizables, entonces sí, es una solución muy práctica también, porque eventualmente ya el mecanizado va a ser mucho menos y los tiempos de producción también van a ser menos. Bueno, este es un caso de la hilandería Aldeana, es una hilandería, una empresa textil de acá de Buenos Aires, de Mataderos, que es líder en el segmento de ellos. Ellos tienen máquinas alemanas, un poquito viejas, los repuestos se consiguen en Alemania un poquito caros, y los mecanizaban acá localmente, contrataban el servicio mecanizado, les pedían obviamente unas cantidades mínimas relativamente elevadas y bueno, tenían que estoquearse y los tiempos de entrega no eran lo más rápidos. Investigaron un poco, se contactaron con nosotros, incorporaron una impresora 3D y pasaron de 30 días de plazo de entrega del mecanizado a 2 horas de impresión. O sea, obtienen una de estas piezas azules que ven en la pantalla, llevan 2 por canal de hilado, cada máquina de hilado tiene cientos de canales de hilado, y en 2 horas se fabrican cada una de estas piezas azules en un material biodegradable, con lo cual además es un material amigable con el medio ambiente, que es el PLA. El mecanizado le salía 750 pesos cada pieza y bajaron a 10 pesos de cada pieza con su propia máquina, con lo cual los costos y los tiempos realmente son reducciones de 1 o 2 órdenes de magnitud. Y además, bueno, la reducción de las tercerizaciones, ¿no? O sea, no hay órdenes de compra, o sea, hay orden de compra para el material, ¿no? Pero el kilo de material después se puede convertir en cualquier tipo de piezas. Y obviamente menor stock de repuestos. Esto es algo también muy importante
la aplicación de mantenimiento industrial es muy grande, y en especial cuando hablamos de sustitución de importaciones. Ni hablar, bueno, de piezas finales, pero es un caso que siempre nombramos porque es un caso de una pyme argentina que lo tiene totalmente incorporado. Bueno, acá lo que les quería mostrar, este es un robot nuestro. Lo que quería mostrarles era, si ven en el extremo del robot hay un actuador neumático y los 3 dedos blancos son impresos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, dependiendo de qué necesitamos hacer con el robot, en este caso era carga y descarga de una pieza, a una pieza un dispositivo, a una pieza una forma de dedo, ¿sí? El actuador queda, y si la pieza cambia, lo único que cambia es la pieza impresa. Esa pieza impresa la hacemos en el día, la instalación también se hace en el día, es simplemente desatornillar la geometría blanca y cambiar los dedos. Acá tengo en cámara lo que sería el dispositivo, esta es la pieza que tenía que agarrar, también la prototipamos, y esto salió de un CNC, y en el momento que ese CNC se tiene que poner a fabricar otra pieza, el robot incluso podemos conservar casi todo el programa, solamente es cuestión de cambiar la geometría de los grippers para que se adapte a la nueva pieza y eso significa que el setup para ponerse a fabricar lo haces en un día. En ese mismo día podés estar cambiando tu lote de producción. Así de sencillamente. Y además, de nuevo, el precio. La impresión 3D cada vez más barata, gracias en gran parte a que los proveedores locales están a nivel, o sea, los proveedores locales de material hacen muy buena calidad de material y muy barato. Entonces se volvió muy competitivo hacer y fabricar con impresión 3D. Todo lo que signifique lotes pequeños cada vez tiene más sentido. Sí, esto que decís vos, Jero, del material nacional, lo remarco nuevamente porque nosotros tenemos bastante relación con nuestros colegas de toda Latinoamérica y con el material tengo que decir que tenemos un recorrido como país muy, muy bueno. Tenemos 2 fábricas de muy buena calidad de material nacional que exportan no solo a Latinoamérica, sino también a Estados Unidos y a Europa. Nosotros proveemos además esos materiales y realmente el costo es muy, muy competitivo. O sea, para que tengan una idea, un kilo de ABS está más o menos entre el orden de los 10 y los 15 dólares de material nacional, y si tenemos que importarlo, difícil que baje de los 100 dólares el kilo. O sea que realmente es Mira, muy... Y me estoy quedando corto, ¿no? sí, sí, porque, a ver, yo no voy a decir la marca de la impresora que tenemos, No, no, de la la, estratosférica es. tenía su propio material, teníamos que usar ese Claro. específicamente, importado salía $1000 el kilo y medio. Así que eso lo hicimos una sustitución y lo pudimos adaptar para poder seguir dando servicio, ¿no? Porque a ese Claro. precio ya habíamos quedado obsoletos, tuvimos que adaptarnos. Pero bueno, esa es la diferencia entre precios, es Sí, abismal. Por exacto. eso, de nuevo, el proveedor local es súper confiable y eso también ayuda a que la tecnología esté tan competitiva hoy en día. Sí, exacto. Acá me metí en el chat, perdón, no había visto las preguntas. Esteban nos dice, buenas tardes, ¿cómo estás, Esteban? Para el uso en construcción de moldes para colado de poliuretano, ¿viene algún material que se pueda calentar entre 80 y 100 grados centígrados, que no se deforme? Dice que clientes nos han traído moldes impresos, pero cuando llegan a 80 grados se ablandan y se corre el riesgo de que no desmolde o salga deforme la pieza. Sí, tenemos buenas noticias con eso. En principio, si querés, lo cuento yo, Jero, no sé si vos después querés ampliar. Dale. Nosotros, bueno, en principio las máquinas de filamento que nosotros vendemos son todas de filamento abierto, es decir, ya vienen validado por el fabricante de la máquina, que podemos usar cualquier marca de filamento. De hecho, favorecen el uso de marcas no alternativas, sino de marcas de primera línea mundial, porque de hecho tienen convenios con DuPont, con 3M, con Owens Corning, bueno, con muchísimas, Clariant, BASF, empresas de polímeros que tienen muchos años de desarrollo en polímeros y que los tenemos obviamente disponibles, más
esto que decía de los materiales nacionales que son de excelente calidad. Sí, tenemos muchos materiales que superan los 80 y los 100 grados, al menos, estoy pensando 5, 3 o 4 son de filamento y 2 o 3 son de resina, de estereolitografía. El que más alta temperatura resiste es una resina específicamente de alta temperatura que llega en su punto máximo, digamos, sin deformación o comienza la deformación, va a depender también de la carga y de la forma de la pieza, hasta los 180 grados. Y después empiezas en filamento. Hoy tenemos una poliamida de alta temperatura con carga de fibra de carbono de BASF que resiste los 130 grados. Ahí va a depender, Esteban, de qué, digamos, terminación superficial necesites en tu molde y qué tolerancias, pero si querés después nos cruzamos algún mail y te podemos asesorar. Jero, vos también tenés algo de material para compartirles. Sí, nosotros en ese caso lo que usaríamos para resistir esa temperatura sería una mezcla entre ABS y polipropileno, que estaría en el límite, digamos, hasta 95 grados resiste bien. Si, si además tiene que resistir presión, tal vez se deforme, pero eh, hasta 95 grados, según el fabricante, está garantizado que resiste. Bien, buenísimo. Sí, nosotros tenemos también disponible policarbonato y policarbonato con ABS, que eso en general hasta 105 estamos tranquilos, pero siempre el filamento está un poquito más atrás de eso y, a ver, cualquier impresora hogareña no va a resistir, o semiprofesional, no va a poder imprimir en ningún material que resista mucho más de 80, porque son impresoras que hoy, por suerte, están muy difundidas. Nosotros estamos viendo un boom en lo que es la utilización de las impresoras 3D a nivel hogareño y nos gusta porque ayuda a difundir. Bueno, también hay que ser consciente de que es una herramienta limitada y que en general las piezas que salen de esas máquinas difícilmente superen los 70 o 80 grados. De hecho, el material más difundido para esas máquinas es el PLA. El PLA es un derivado de la caña de azúcar o del maíz que no resiste mucho más de 60, 70 grados. De hecho, hemos tenido algún tema con algún cliente incluso para matrices de fundición, para moldes de fundición, que eso va con tierra, que estando en un auto al sol en verano ya se empieza a revirar y se empiezan a deformar. Entonces, Esteban, si querés después nos escribimos y te ampliamos más información. Acá Sergio nos pregunta qué marcas son de filamentos nacionales. Nosotros hoy estamos trabajando con Printalot y con NTH. La marca es Grilón 3. Nosotros las mismas, esas mismas marcas usamos. Perfecto. Hay varios fabricantes más acá en Argentina. La verdad que los demás fabricantes se dedican casi exclusivamente al segmento hogareño y en este material PLA son los únicos materiales que fabrican y realmente ahí, bueno, tenemos mucha limitación. Hoy en materiales de ingeniería industriales, estamos teniendo un muy buen resultado con los materiales de NTH. Tenemos un nylon 12 que está muy bueno. Bueno, el PETG, el alto impacto y el ABS también son muy buenos. Listo, Esteban acá nos dice, le interesa la información, seguiremos en contacto. Al final compartimos tanto Jerónimo como yo los emails, así que nos van a poder escribir. Acá no sé quién es, pero es LBSZ, es el usuario, dice buenas tardes. El acetal, ¿qué tal va para el impacto, desgaste y la intemperie? Y para imprimir en una impresora de escritorio con cerramiento. Bueno, ahí acetal se puede imprimir en POM. El POM hay que tener algún tipo de cuidado porque emana algún vapor tóxico. Anda bien para el desgaste de la intemperie, pero no es un material fácil de imprimir. En general recomendamos algún otro para intemperie. Usamos ASA, que no hay fabricación nacional de ASA, pero que anda muy bien. El PETG también puede andar muy bien. Y para desgaste, nylon 6 o nylon 12, que hay fabricación nacional
de muy buena calidad, para desgaste es espectacular. Iván, perdón, desde acá leo, Iván Spilevsky. Eso sí, bueno, y para imprimir una impresora de escritorio con cerramiento hay que ver qué impresora. No, el acetal definitivamente no es un material para imprimir en una impresora hogareña, pero habría que ver qué máquina es. Eso no quiero que nos vayamos después de horario con la charla, porque para hablar de máquinas y materiales, como les digo, hay para hablar un rato largo. Eso después si vemos la votación, vemos con qué temas podemos ampliar en las que siguen. Bien, sigo con otro caso. Esto es un caso de una pieza final. Autometrix es un fabricante de maquinaria textil. Ahí podemos ver, hacen máquinas de corte de alta precisión. Ese es el cabezal de la máquina y el soporte de ese motor y de esa línea está impreso en 3D, y lo que les permitió, además de reducir costos y tiempos y fabricarlo puertas adentro, les permitió reducir peso. La reducción de peso en un cabezal de una máquina de este tipo es reducción de inercia en el movimiento de la máquina, y por ende necesitar motores de menos potencia, menos consumo energético y más velocidad y precisión de posicionamiento del cabezal, con lo cual es un beneficio múltiple, ¿no? Acá es donde en estos casos decimos, sí, la manufactura aditiva es una tecnología sustitutiva, no es complementaria, porque los ejes de estos engranajes no los vamos a imprimir en 3D. Los tornillos tampoco, las tuercas tampoco y los motores tampoco, pero el soporte sí, y el soporte es lo más inteligente es fabricarlo, en este caso, con manufactura aditiva, porque tiene todos estos beneficios, ¿no? Es más barato, es más rápido y es mejor. Bueno, este caso que además mencionabas es muy parecido al de recién. Es un cliente que tiene una línea de producción de pinturas, y lo que pasó fue que ellos tenían su máquina y lo que cambió fue los tachos en donde envasaban la pintura. La máquina que ellos tenían no admitía los nuevos tachos, entonces con la nueva línea de productos tan solo hubo que cambiar una pieza de la máquina para que vuelva a trabajar y no tener que invertir en otra máquina, que sería, bueno, otro tema. Así que simplemente diseñando la pieza original de la máquina, se le hizo una ingeniería inversa, se le hizo una modificación y se volvió a fabricar, y así pudieron seguir trabajando en la línea nueva de productos. Y esto fue muy sencillo, muy económico, y de nuevo, una impresora 3D puede ayudar a mejorar las otras máquinas de tu empresa. Eso es lo importante. Exacto. Sí, sí, potencia a las máquinas que ustedes ya tengan. Esto es algo, es una idea fuerza muy, muy interesante. Bueno, mantenimiento y mejora continua, muchísimas aplicaciones. Acá, por ejemplo, concretamente, esta es una llenadora de una embotelladora que llena 40.000 botellas por hora, y que gracias a esta herramienta, existía una herramienta tradicional metálica que tiene una forma distinta. Ahora con esta herramienta el operario reduce en 15 minutos el cambio de la línea de llenado. Es decir, cada vez que cambia de formato de botella o cambia de botella a lata, tiene que parar la máquina, cambiar el formato de la llenadora y arrancar de nuevo. En general, ese tiempo es de 1 hora, lo han reducido a 45 minutos. Y esos 15 minutos, imagínense una llenadora de 40.000 botellas por hora, hagan las cuentas, son un montón de botellas, realmente mejora muchísimo la productividad, además de que esa herramienta es más liviana, es más ergonómica y es más barata. O sea, otro de los casos de aplicación donde herramental personalizado tiene, y como decías vos, Jero, este también es otro caso que hace que las máquinas que uno ya tiene funcionen mejor. Bueno, esto es un caso típico de los trabajos que hacemos acá. Es, digamos, un trabajo de rutina que tenemos.
ustedes pensarán, bueno, yo hay veces que necesito que la pieza sea de metal. Realmente va a tener que soportar esfuerzos que un plástico no va a tolerar. No importa, la impresión 3D también te puede ayudar. En este caso lo que hacemos es un modelo, una preforma que después usamos como modelo para un molde de arena, donde fundimos aluminio, después lo mecanizamos y lo llevamos a tolerancia. Y eso acelera mucho los tiempos. Por lo general, un modelista hoy en día hace el modelo en madera o en telgopor. Bueno, hay muchas formas de hacer un modelo para fundición, pero la impresión 3D es probablemente la más rápida. Eso significa que esa pieza de metal que necesitas la puedes tener antes, ¿sí? Y eso además es una forma escalable de producir. Se puede usar un modelo para hacer, con un modelo impreso podemos hacer muchas piezas de metal de fundición. Y de nuevo, bueno, la fundición tiene su holgura dimensional propia del proceso, así que agregamos el postproceso de mecanizado, que por tener una preforma, el mecanizado va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Hay que remover mucho menos material, son menos operaciones, mucho menos tiempo. En el mecanizado el tiempo es lo más importante, entonces en apenas unos minutos ya tenemos la pieza lista y se puede repetir. Entonces es una forma inteligente de producir piezas metálicas sin tener que partir de un tocho, un cubo, por ejemplo, o un cilindro. ¿Sí? Se puede hacer una preforma y eso lo hace mucho más económico. Sí, nosotros tenemos clientes ahí en la lista de clientes, habíamos visto varias metalúrgicas, Metales del Talar, por ejemplo, es una que no está reemplazando todos sus modelos por impresión 3D, porque de nuevo, también depende de la morfología del modelo o de la complejidad. A veces es muy fácil mecanizarlo en madera, por ejemplo, que lo haga un modelista, pero Sí. hay otros casos en donde no. Y después está el tema de la velocidad, y ni hablar del costo, porque para ciertas piezas es cuestión de, no sé cuánto, y si te acordás, Jero, por ejemplo, esta pieza que veíamos ahí arriba a la izquierda, cuántas horas de impresión fue, pero me imagino que son unas pocas horas. Sí, esta habrá sido unas 4 o 5 horas de impresión, algo así. No lo recuerdo, la verdad. Y bueno, y también te quería comentar que para el tema de fundición, no acá en Córdoba, sino en el Centro Tecnológico, que sería nuestro primo de Buenos Aires, el CCI, tienen una impresora de arena. O sea, hacen capa por capa de arena para que eso ya sea el molde, que eso ya esté listo para vertir el metal y fundir. Es una tecnología bastante innovadora, para que la tengan en cuenta si alguna vez la necesitan. Sí, está buenísima esa técnica. Y creo que si no es la única máquina en el país, está, no, no sé si hay otra Sí, es eh, la única y bueno, que da también se la servicio. trajo por un tema de desarrollar un proveedor de arena, de esa arena especial que hace falta, Claro, ¿no? Para no tener que traer arena de Alemania. claro. Sí, sí. Bien, seguimos. Este es un caso de Volkswagen, una herramienta de trabajo. Este es uno de los cientos de casos donde en las líneas de producción la impresión 3D ayuda a las operaciones, bueno, automáticas las vimos con los dedos de un brazo, pero también a las operaciones manuales, simplificando tareas, reduciendo problemas de ergonomía y en algunos casos también reduciendo problemas de calidad por rayaduras. O sea, en estos casos una pieza mecanizada estaría totalmente descartada por el daño que puede hacer a una llanta. eh, y realmente acá vemos también los tiempos, ¿no? De 56 días de conseguir esta herramienta en un proveedor externo a tenerla impresa en 10 días, y porque es una pieza de muchas partes y con cierta complejidad, y pasar de 800 euros a 21 euros, ¿sí? Esto es un caso en donde acá Volkswagen está levantando la información de que estima, esto es información que ya está más que confirmada, porque de hecho Volkswagen acá en Argentina tiene impresoras de la firma Ultimaker que nosotros representamos, y superó estos valores que estaban estimados en 325.000 euros en un año de ahorro en herramental para la producción, ¿sí? Para la línea. Nosotros acá en Argentina
tenemos a Volkswagen de cliente, tenemos bueno, ya no sé si había nombrado a John Deere, que no es específicamente automotriz, pero que fabrican motores. Tenemos a Mercedes-Benz, tenemos a varios fabricantes y otras terminales que, como les decía, por cierta confidencialidad no podemos nombrar, pero hay mucho avance, a pesar de que todavía es una técnica que está en proceso de implementación en Argentina. Este es tuyo, Jero. Sí, esto es lo que les quería mostrar. Un caso en el que se hizo un prototipo funcional para homologación, ¿sí? Era una fábrica que necesitaba llevar este producto que hacía, que era una balanza, a el INTI, que es el que regula todo lo que tenga que ver con metrología comercial, para poder homologarlo. Sin la homologación del INTI no podía salir a vender, pero bueno, gracias a prototipar primero, pudo homologar antes de producir, porque lo típico era producir, llevar una pieza final al INTI para homologar. Significa que ya invertiste y el INTI tiene sus tiempos, o sea, todo ese tiempo que tuviste esperando para la homologación es capital que tuviste ocioso, y así pudieron homologar el nuevo modelo de balanzas sin tener que hacer la inversión fuerte de todo lo que implica la línea de producción. Con esto pudieron homologar y después producir, se ahorraron el tiempo y la inversión. Y bueno, lo interesante es que el INTI aceptó esta máquina con piezas impresas como un producto final. Este caso, en nuestro caso de algunos clientes nuestros, tanto de servicio de impresión como de clientes que tienen impresoras, también se ha llevado a otros planos. Tenemos, por ejemplo, a Elster, Honeywell, que acá en Buenos Aires fabrican, en realidad inyectan en La Rioja, en su planta de La Rioja, y ensamblan en Buenos Aires medidores de energía eléctrica, los que tenemos en la puerta de nuestras casas, de baja tensión, y también les sirven para hacer pruebas de homologación de seguridad eléctrica. Es decir, antes de hacer la matricería, ellos están homologando el producto y haciendo ensayos en banco, en laboratorio, con parte del producto impreso en 3D. Entonces son prototipos con muy alto grado de funcionalidad y que les beneficia, igual que este caso, muchísimo. Bien, acá un caso de otro rubro totalmente distinto. Nos gusta mostrar distintos rubros también para que despierten también la creatividad en ustedes o vean cosas parecidas. Este es Chocolates del Turista, una marca muy conocida de Bariloche. Ellos fabrican, tienen su planta de producción, perdón, en Bariloche, y tienen procesos semiautomatizados. Acá podemos ver un bombón que está en la línea y que, bueno, cada bombón tiene su forma. Todos los años suelen generar nuevos modelos, nuevos diseños, nuevas formas. Y fíjense acá, los grippers o los sujetadores, digamos, del bombón, tienen que tener obviamente la forma de cada producto y son personalizados. Entonces se agarran a estas pinzas de aluminio. La parte gris es una parte rígida, la parte naranja es una parte flexible, que además tiene una muy baja dureza, con lo cual no daña el producto, ni lo raya, ni lo marca, ni nada, de unos 90 Short A, o sea que es como si fuera una goma bastante blanda. Ellos se fabrican, tienen 2 impresoras ya, se fabrican todo este tipo de dispositivos puertas adentro, les da una gran independencia de terceros, les reduce los costos y les reduce los tiempos. Acá de nuevo es otro de los casos en donde es un gran beneficio, y no tengo los números precisos, pero creo que la última máquina que han comprado, que es una máquina polaca, se ha pagado en cuestión de semanas de producción. Bueno, aquello lo que le quería mostrar era que se puede usar impresión 3D para dispositivos. Es muy probable que nos estén viendo metalúrgicos que tengan centros de mecanizado y que
tengan que hacer operaciones de desbaste o operaciones sobre metales, y saben que una parte muy importante es sostener con firmeza y tenerle confianza al dispositivo que sostiene a la pieza a trabajar. Los que les quería mostrar y los que quiero que sepan es que la tecnología avanzó lo suficiente como para poder confiar en un dispositivo impreso para sostener ese metal. Lo típico es usar una morsa, eso no se va a reemplazar, pero por ejemplo, lo que se llaman soft jaws, para sostener una pieza que no es plana, sino que tiene alguna forma, eso se puede hacer impreso, y eso lo pueden hacer muy económicamente, va a tener una geometría confiable y va a tener una resistencia suficiente. Eso es un ejemplo que les quería mostrar, es una máquina nuestra, un dispositivo que pusimos en un cuarto eje, y en el que sobre eso trabajábamos. Y no tuvimos ningún problema, funcionó perfectamente. Sí, con el tema este que vos decís, Jero, de soft show, tenemos muchos casos también, y especialmente también casos en industria automotriz donde se requiere donde no podés lastimar la pieza, donde no podés marcar la pieza, y Exactamente. tanto para sujeción, para mecanizado, como máscaras o sujeción para soldadura, como para transporte y traslado dentro de la planta o hacia el cliente. Como les decía, hay una variedad de material muy grande y realmente el costo de las piezas impresas no es nada restrictivo, así que esto está al alcance de la mano de cualquiera que lo necesite realmente. Bien, esto es otro caso de Volkswagen. Este es un alineador para la colocación de las puertas. No es ninguna innovación tecnológica el alineador, solo que ahora fabricado por impresión 3D, por manufactura aditiva, o sea, alinea el vidrio de la puerta, en realidad el vidrio de la carrocería, porque es un vidrio fijo, y nuevamente cumple con las tolerancias del proceso, y se redujo del mecanizado de 8 días a la impresión de 3 días y de 180 euros a 35 euros. Todos estos datos que están en euros es porque nos lo comparten de Europa. Este concretamente es Volkswagen Auto Europa, y son datos concretos de la línea de ellos. Este es otro caso, este es un caso nuestro de acá de Argentina, un cliente de Gran Buenos Aires que hace automatización industrial. También tenemos firmado un contrato de confidencialidad, pero nos permitió mostrar las imágenes. Ellos hacen equipamiento para la industria y estas piezas son 400 conjuntos de 6 piezas a medida. En total son 2.400 piezas. Piezas finales. O sea, esto es una parte de un sistema de automatización final. No son prototipos, no son para validación, son piezas finales. Están fabricados en PETG nacional, eh, y ellos evaluaron, obviamente, tienen mucho conocimiento de manufactura, tienen sus propias impresoras también, y estuvo ahí, no estuvo cabeza a cabeza en la inyección, porque acá pueden ver la diferencia que había entre, bueno, mecanizado se descartó por la complejidad de las piezas, y los tiempos y obviamente los costos, pero la opción tradicional hubiera sido inyectarlas. El plazo de entrega del lote completo de estas 2.400 piezas en inyección era de 3 meses. Esto no significa que tardan 3 meses en inyectarlas, sino que todo el proceso de diseño de la matriz, fabricación de la matriz, y producción hasta la entrega es de 3 meses. Esto es un caso parecido, si queremos, en la analogía con los insumos para COVID. Bueno, no es que la inyección es lenta, la inyección es rapidísima, pero es rápida cuando la máquina ya está operativa en régimen nominal, digamos, ¿no? Para llegar a la operatividad de la inyectora a régimen nominal necesitamos la matriz y poner en régimen el proceso. Entonces, y el costo en este caso de estas 2.400 piezas, porque no son todas iguales,
era $8.000 en inyección. En este caso el cliente optó por contratarnos el servicio de impresión. De todas maneras sabemos que parte de las piezas, ellos además de los prototipos hicieron algunas piezas de backup con sus propias impresoras, porque tienen al menos 2 impresoras, realmente no sabemos bien cuántas impresoras ellos tienen. Nosotros entregamos este lote de 2.400 piezas en 20 días, por un precio de $1.000 masiva. Entonces realmente hubo una reducción de costos muy grande, los tiempos realmente muy acortados, y además un dato que no estoy dando no estoy sacando ningún trapito al sol, pero el día que nos dieron, al día siguiente que nos dieron el ok para empezar la producción, se dieron cuenta de un problema que tenía el diseño. Nosotros, bueno, descartamos unas 50 piezas que realmente no resultan económicamente un impacto, porque 50 piezas no salen mucho dinero, pero les dio esa flexibilidad al diseño de decir, che, pero mirá, vamos con una nueva versión. Y al día siguiente, o sea, al día que nos mandaron los archivos nuevos, comenzó la producción ese mismo día y pudimos mantener de todas maneras el plazo final de 20 días para la entrega, a pesar de este cambio de diseño, con lo cual también hay una flexibilidad muy grande en el diseño, más allá de la morfología, sino que es, che, tengo un cambio de modelo, listo, en el día se está fabricando el nuevo modelo. Esto también es muy importante para cualquier necesidad en donde haya esta complejidad de cambios rápidos, ¿no? Acá, perdón, me meto en el chat cuando voy haciendo una pausa. Carolina Bombasey, hola Carolina, dice, cuando informa 42 horas, ¿es impresión sola o está también incluido el diseño? No, es solo impresión. Acá estamos, digamos, en los casos que estamos mostrando el tiempo de impresión es desde que le damos la orden a la impresora hasta que obtenemos la pieza, ¿sí? El diseño 3D obviamente viene antes y es una condición sine qua non para poder imprimir. Es decir, por más que tengan la mejor impresora del mundo, si no pueden alimentar a la impresora de un archivo 3D, no la van a poder usar mucho. Asumo que en general todos hoy ya tenemos un acceso a algún SolidWorks, Inventor, Rhino, CATIA o algo por el estilo 3D que no sea AutoCAD 2D, porque el 2D no nos sirve para alimentar a las impresoras, sino, bueno, obviamente se puede contratar servicios de diseño o de modelado. Eventualmente hay escaneos también, o ingeniería inversa. De todas maneras, nuestra invitación es, si no lo tienen incorporado, incorpórenlo rápidamente porque realmente es muy fácil. Yo he vivido la transición, creo que varios de ustedes también. Yo en la escuela técnica dibujaba con los Rotring, después aprendí AutoCAD en la universidad y después aprendí Inventor, Solid y ya más profesional. Lo más fácil es modelar en 3D. Mucho más fácil que hacer un plano, porque es mucho más natural y orgánico diseñar en 3D que dibujar un plano en donde nos tenemos que imaginar dónde están los planos y las perspectivas y las vistas, y tenemos que engañar, entre comillas, al cerebro. Modelando en 3D es mucho más sencillo, ¿no? Acá Gustavo Acosta nos pregunta, ¿los productos son 100% impresos o también pueden incorporar piezas metálicas? Creo que hasta ahora hemos mostrado solo piezas 100% impresas, pero es totalmente viable y de hecho se utiliza mucho incorporar insertos que pueden ir desde tuercas, bujes o piezas complementarias. Totalmente cotidiano para nosotros, capaz que no lo mostramos porque en tal caso ahí mostramos una solución completa, pero estamos mostrando las piezas impresas y es totalmente, acá es donde también se ve la complementariedad de las tecnologías, o sea, podemos incorporar muy fácilmente insertos. No, a veces nos preguntan si lo podemos meter adentro de la impresora, no es lo más recomendable, se podría hacer. En general le encontramos la vuelta para poner bolsillos, por ejemplo, para las tuercas,
o algunos topes para los bujes. Es muy, muy fácil incorporar piezas metálicas o insertos en las piezas impresas. Bien, no hay ninguna pregunta más. Seguimos. Bueno, acá hay, para termoformado realmente es no solo de preserie, sino también podría ser de piezas finales de bajas tiradas. Realmente hoy concretamente, y por ejemplo en el rubro de odontología, nosotros tenemos clientes que incorporan 100% la fabricación aditiva para sus moldes de termoformado, y de hecho es una de las industrias que más madurez tiene en la incorporación de la impresión 3D. Concretamente acá en Argentina tenemos 4 clientes, que el que menos impresoras tiene 8 impresoras, tiene una granja de 8, hay otro que tiene una granja de 40, todas impresoras que fabrican moldes, piezas de plástico en ABS para moldear por termoformado, piezas para odontología, y que son piezas finales, y son máquinas que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, con materiales nacionales. Ahí realmente la reducción de tiempos y costos es muy grande. Bueno, acá vemos un caso de un envase. También podría ser para inyección. Ahí la pregunta que nos hacían antes de poliuretano, si no me equivoco, también se puede hacer con moldes en estereolitografía que resisten, como les decía, hasta 180 grados. Lo habíamos visto, Jero, también, si no recuerdo mal, en algún proyecto que habíamos conversado. Obviamente no tienen gran desempeño para térmico, o sea, son piezas que son muy aislantes térmicas, con lo cual los ciclos son lentos, pero para preseries, para prototipos y para piezas finales que capaz que necesitamos una baja tirada, es una solución muy costo eficiente y muy rápida, porque tenemos el molde en cuestión de horas. Sí, Esto, ese proyecto que mencionaba Fede, lo cuento rápido, era una microinyectora de plástico reciclado que tenía mucho sentido hacer moldes impresos en vez de mecanizados. Primero porque las tiradas iban a ser muy cortitas, como decías, y segundo porque íbamos a hacer piezas pequeñas pero muy distintas, muchas piezas, muchos diseños diferentes. Entonces incorporar moldes impresos tenía un sentido económicamente hablando mucho más rentable que hacer moldes mecanizados. bien, acá otro de los, ya vamos llegando al final de las aplicaciones, otro de los casos, seguridad industrial, seguridad laboral, bueno, un gran plano de implementación, porque nos permite hacer, bueno, acá podemos ver, esto es una empresa de bebidas que tiene todo tipo de cañerías. Bueno, acá lo vemos en las cañerías, pero también lo está aplicado en distintos tipos de máquinas, dispositivos de bloqueo, de seguridad, ¿sí? Son todos dispositivos personalizados con sus candados y sus llaves numeradas, y que acá, bueno, cualquiera que también, esto como decíamos, cualquier sistema Pocayoke o de 5S en donde necesitamos alta personalización porque es nuestro problema y es nuestra solución, acá la impresión 3D es de muy alto valor porque realmente reducimos muchísimo los costos. Acá ni se evaluó hacer este mecanizado. Existen dispositivos comerciales para estas aplicaciones, que son dispositivos de bloqueo genéricos para un tipo de válvula en general, o un tablero eléctrico en general, o una puerta de una máquina o de una jaula en general. Bueno, acá podemos hacerlo totalmente personalizado porque nuevamente no todas las jaulas son distintas, todas las válvulas en algún punto o cañerías de una planta son diferentes o tienen distinta criticidad. Entonces acá, bueno, todo lo que es seguridad laboral tiene un alto nivel de aplicación. Tenemos muchos casos acá en Argentina donde también, eh, eh, incluso eh, para cubrir protuberancias en líneas, en donde un operario se puede chocar con alguna parte de una máquina, tenemos muy buen resultado con materiales flexibles. Bueno,
muchísimos casos de aplicación donde no se podría hacer, acá sí, esto no sería factible hacerlo con otras tecnologías, o sería una adaptación muy a los golpes, digamos, ¿no? Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. Voy a chusmear un poquito el chat. Bien, no hay ninguna pregunta más. Acá queríamos agregar también algunos casos de máquinas como para también orientarlos y que sepan, cuando yo digo bajo costo o con Jero decimos alto costo, qué significa bajo costo y alto costo. Acá les cuento que hemos descartado los equipos hogareños a ver, en Mercado Libre se consiguen yo lo digo en dólares porque el peso cambia un poco rápido y tengo mala memoria en los precios en pesos, pero por $500 hoy se consigue una impresora hogareña espectacular que nuevamente no renegamos de eso, ¿eh? Para una escuela, o sea, yo si hubiera ido a mi secundario industrial y había una impresora de las que hay en Mercado Libre, me hubiera vuelto loco. Yo además, ahora no casi, pero yo era aeromodelista y me fabricaba mis propios aviones, y cuando empecé a trabajar en las industrias, bueno, empezás a necesitar piezas. Bueno, eh, a veces nos preguntan, ¿y no vendés esas impresoras? Y tratamos de vender soluciones y no problemas, esa es la realidad, porque no hay que creer que cualquier herramienta sirve para cualquier cosa. Y en general la expectativa con la impresión 3D es alta, ¿no? O sea, esperamos que sea una gran solución, y lo es, pero hay que ser conscientes también de qué herramienta uno incorpora. Acá Sergio nos hace una pregunta. ¿Esas piezas para la industria alimentaria, de qué material son? Mira, Sergio, para industria alimentaria tenemos muchos materiales que están habilitados para contacto con alimentos e incluso para medicina eh, con contacto con mucosas. Hay distintos casos. Hay que analizarlo bien el tema de contacto con alimentos porque hay que ver si son secos, si son líquidos, si van a ir directo al producto o si después son, por ejemplo, tenemos un cliente que hace máquinas de amasado. Bueno, ahí el riesgo es mucho más bajo porque eso después se va a cocinar todo y hay inspección visual, digamos, de la masa, distinto a una llenadora de dentífrico, por ejemplo, o un alimento, ¿no? Una llenadora de bebidas. Eso hay que analizarlo caso a caso. Hay PETG, sí, desde ya que PETG es una buena alternativa, pero también hay que analizar la tecnología de fabricación, porque la tecnología de filamento, vos vas agregando capa a capa y si el ambiente no está controlado, vos podés estar teniendo un cultivo bacterial dentro de la pieza o en las superficies rugosas de la pieza que es muy contraproducente. Hay que hacer un análisis caso a caso, es muy importante ver la estanqueidad de las piezas también. Si no son piezas estancas, se mete la humedad y también tenemos cultivo de bacterias muy rápido. Así que eso, Sergio, si querés después preguntarnos puntualmente, porque tenemos casos de industria alimentaria, también de farmacéutica, en donde materiales biocompatibles se usan cotidianamente. Y aprovecho y también doy otro caso de pandemia con estas impresoras Formlabs, la Form 3, que ven que es la tercera de la izquierda arriba. Hoy en Córdoba y en La Rioja, perdón, se están fabricando hisopos para pruebas de coronavirus, no prototipos, hisopos. Concretamente, no recuerdo los nombres de los hospitales que lo están utilizando, eh, pero sí hay varios hospitales públicos y privados que por escasez de ese insumo están utilizando hisopos que son fabricados en laboratorios de productos médicos o laboratorios de productos dentales con material biocompatible que no contaminan las muestras. Con lo cual, el abanico de materiales realmente es muy, muy grande, pero siempre requiere algún análisis técnico de factibilidad de conocer la tecnología, ¿no? No sé, Sergio, si eso te responde la pregunta. Acá Rodrigo nos pregunta, buenos días a todos, escribo desde Chile. Se han mencionado muy buenos ejemplos sobre la impresión 3D en la industria para elementos mecánicos. Ustedes en Argentina están bastante más adelantados con la tecnología. ¿Cómo se han reflejado la impresión 3D en la industria química?
ya sea desde materiales sanitarios hasta materiales resistentes a agentes corrosivos, ácidos, bases, pHs máximos y mínimos, etc. Bueno, gracias Rodrigo por el mensaje. Bueno, acá de nuevo hay materiales de todo tipo. Nosotros hoy tenemos materiales que resisten distintos tipos de agentes químicos. Ahí lo que hay que hacer es agarrar la tabla de compatibilidad y cruzar los datos. Entonces, básicamente, la buena noticia que tenemos hoy es que tenemos los datos técnicos de esos materiales y que hay muchos materiales disponibles. Entonces, hay que analizar el agente que podría estar contaminando o degradando la pieza impresa. Y sí, tenemos un montón de casos. No sé, Jero, si vos querías Parece, comentar Fede, algo. que estaría bueno hacer el seminario de materiales, porque Sí, sí, ahí es donde se pone interesante el tema. La cantidad que hay es donde más se avanza, además, ¿no? O sea, más allá de la sí, máquina, la ciencia de los materiales es la que realmente está a la vanguardia y es lo que da día a día nuevas aplicaciones. Me parece exacto. que es una buena idea hacer ese seminario, por más que sea súper técnico para bueno, los que están interesados, es el que realmente te abre el abanico de posibilidades. Sí, totalmente. Y realmente no nos estamos excediendo un poquito del tiempo de esta exposición porque la verdad que la gente, todos me parecen muy interesados, pero no nos da el tiempo para hablar de tantos temas en una sola presentación. Igual Sí, yo sí. estoy muy contento de todas las preguntas, pero tenemos que ir haciendo recortes y sí, acá están todos de acuerdo con que programar un seminario de materiales es fundamental. Eh, bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Conozco de materiales? Sí. Eh, bien, sí, materiales es todo un gran tema. Y sí, la industria química acá está empezando. No tenemos algunos casos de éxito, Sí. pero está empezando. Hay cierto escepticismo, Rodrigo, te cuento. Hay cierto escepticismo porque, bueno, avanzó mucho también en la impresión 3D jovista, ¿no? Entonces, hay personas que piensan por ahí que la impresión 3D va por ese lado y, bueno, industrialmente le falta un poco de difusión. Pero sí, es verdad que la industria todavía hay algunas que se resisten. Me pasó, por ejemplo, de ir a acercar la tecnología a una fábrica de eh, equipamientos médicos que hacen máquinas que dosifican eh, anestesia, ¿sí? Este, y bueno, uno de los empleados insistía en incorporar impresión 3D, los directivos no querían y lo que llevamos es, bueno, le vamos a hacer una muestra para que prueben, para que sepan, para que tengan la experiencia, después ven si les sirve o no. Y bueno, después de eso sí incorporaron la tecnología, pero había resistencia, es verdad que hay resistencia todavía. La resistencia es natural porque es algo nuevo y es algo desconocido. Así que un poco también nuestro rol, creo que compartimos con Jerónimo y con Lisa, digamos, con todo el equipo, y nosotros desde Hornero, es poder difundir y transmitir confianza de que es una tecnología que sirve y que funciona, pero que de todas maneras hay que hacer algún análisis de implementación. Yo acá les estoy mostrando 8 impresoras 3D que son todas totalmente distintas y que ninguna resuelve todos los problemas. Nuevamente, esto es como una caja de herramientas. Si yo en mi caja de herramientas tengo todos destornilladores, cuando tenga que martillar algo, no voy a tener ninguna herramienta para hacer eso, ¿sí? Y tampoco necesariamente hay que comprar todas las herramientas. Puedo eventualmente contratar a alguien que tenga la herramienta y que me asista. Pero en concreto, y digamos de la línea de arriba de impresoras, son todas máquinas o por lo menos las 3 primeras están por debajo de los $10.000. Son todas máquinas que pueden producir piezas finales de altísima calidad y que, como vos decías también, Jero, a veces hay gente que tiene una mala experiencia con la impresión 3D porque saca una pieza de una impresora hogareña o de un proveedor que justo compró una máquina jovista y tiene un material que no resiste más de 60 grados y que la calidad de impresión es mala. Bueno, los invitamos a que
a que superen esa primera etapa y que sepan que la impresión 3D no termina ahí, al contrario, comienza ahí. En el otro extremo, abajo a la derecha, y paso también el parroquial, porque también son parte de la red de ADIMRA, el Centec Rafaela, también en convenio operada por el INTI, tiene este equipo EOS 290, es un equipo de sinterizado láser de metal que puede imprimir en acero inoxidable, aluminio, titanio, aleaciones martensíticas, realmente una variedad de metales asombrosa. Obviamente no es de bajo costo, tiene capaz un nicho, si se quiere, en la industria aeroespacial o medicina, pero existe acá, está disponible. Mandan un archivo, se obtiene una pieza. Sí. Y las líneas de arriba, digamos, son todas impresoras que son comprables para una empresa, para una industria y que resuelven muchísimos, muchísimos problemas y que, como les decía, en muchos casos se repaga la inversión con unas pocas piezas, ¿no? Sí, no le quería dejar de contestar a Carolina, que pregunta, por ejemplo, perdón, este, Ah, no la vi esa pregunta, perdón. en cuanto al diseño de la pieza, es muy complicado, es decir, hay que tener muchos recaudos. Bueno, sí, hay consideraciones que hay que tener para hacer una buena impresión. Es bueno saber cuáles son las limitantes de las máquinas. Algunos criterios de diseño es bueno tener. También puede ser uno de los objetos de charla de las próximas, de los próximos encuentros. Algunos tips de diseños les podemos dar para que tengan en cuenta y que la impresión sea exitosa. Sí, totalmente. Lo que nosotros en general tomamos como curva de aprendizaje, si se quiere, de incorporación, se mide en semanas en general. Es decir, desde que tenemos una impresora por primera vez y ya sabemos algo de modelado 3D y podemos diseñar, es una cuestión de semanas, no de sacar una primera pieza. La primera pieza se saca en el día, pero de tener cierta experiencia y poder empezar a tener un criterio de manufactura, se mide en semanas, no se mide ni en meses ni en años, ¿no? Obviamente que más experiencia, mucho mejor, y esto está cambiando muy rápido en el mundo y obviamente también acá nos llegan las novedades, pero son curvas de aprendizaje muy, muy rápidas. Bien, yo perdón, capaz que me salté, esa no la había visto, no sé si hay Sí, alguna lo otra último que más le que me quería haya comentar es comido. que, bueno, acá en Córdoba también tenemos disponible máquina de sinterizado láser exclusivamente de titanio, ¿sí? No hay de acero inoxidable, no hay otro. Pero si alguna vez necesitan, es un nicho, como dijo Fede, una pieza, sobre todo para lo que se llama diseño generativo, que sea súper resistente pero súper liviana, por eso es que se aplica tanto a lo aeroespacial. En Córdoba la tecnología está y nos pueden contactar si la necesitan. Buenísimo. Bueno, creo que ha sido una muy buena, no digo que haya sido una muy buena charla nuestra, Jero, pero sí una muy buena respuesta de ustedes. Esperamos que haya sido una buena charla de nuestro lado, pero por lo pronto yo reitero mi agradecimiento y nuestro agradecimiento al centro y a Jerónimo y a Elizabeth. La verdad que muy agradecidos por poder estar difundiendo esto y obviamente a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Muy enriquecedoras las preguntas. Creo que ahora, no sé si va a haber alguna votación, ya les dejo el mando a ustedes, chicos, para que sigan adelante. Lo mismo te quería decir, Fede, gracias por participar, por aportar.